Entramos de lleno en uno de los eventos históricos más fascinantes y providenciales que existen. Pensemos en esto por un momento. Al terminar los 7 años de abundancia incalculable, la predicción se cumplió con una exactitud implacable. Bajo la dirección majestuosa de José, Egipto había construido inmensos graneros preparándose a conciencia para una escasez devastadora. Cuando el hambre se extendió por absolutamente todos los países, solo en Egipto había pan. Las puertas de los graneros se abrieron de par en par. La realidad histórica de esta hambruna monumental sentó las bases para un reencuentro que alteraría por completo el destino de una nación entera. Comencemos con este desglose. Para este análisis seguiremos una hoja de ruta muy clara. Primero, la prueba de los hermanos. Segundo, el arrepentimiento y la revelación. Tercero, la migración a Gosén. Cuarto, las bendiciones proféticas de Israel. Quinto, el atardecer del patriarca. Y por último, el legado de José. Vamos allá. Sección 1. La prueba de los hermanos. El hambre en Canaán. Avanzamos. Analicemos sistemáticamente este primer encuentro. A ver, José reconoció al instante a esos hombres rudos que lo habían vendido años atrás. Pero claro, su nombre egipcio y su indumentaria ocultaban su verdadera identidad. Y es crucial entender esto. No actuó por venganza al acusarlos de espías, para nada. Su motivación era una investigación rigurosa. Necesitaba descubrir si su hermano menor, Benjamín, había sido víctima de esa misma crueldad traicionera. Esos 3 días de amarga prisión egipcia no fueron un castigo arbitrario, sino un instrumento sumamente calculado para obligarles a enfrentar una culpa que llevaban años enterrando. Y aquí surge la gran pregunta. Una cuestión de profunda seriedad. José necesitaba verificar, más allá de cualquier excusa o declaración engañosa, cuál era el estado interno real de estos hombres. La inmensa tensión de este momento histórico radicaba exactamente en descubrir si el tiempo había endurecido sus corazones, o si, por el contrario, la adversidad los había quebrantado. Fíjense en este contraste, porque ilustra de manera irrefutable un cambio absoluto en el carácter. Los años que pasaron separados de José, probados por una adversidad constante, forjaron en ellos una lealtad innegable. Ya no eran aquellos asesinos potenciales, ahora demostraban una sumisión genuina a la autoridad de su anciano padre, negándose rotundamente a abandonarse mutuamente. Pasamos a la sección 2, arrepentimiento y revelación, las pruebas de transformación. Vamos a desglosar metódicamente esta secuencia porque es un verdadero crisol de pruebas. Primero, el hallazgo del dinero devuelto en sus propios sacos los llenó de un terror absoluto, haciéndoles preguntar qué les estaba haciendo Dios. Luego vino el festín. Sabemos que a los egipcios se les prohibía comer con extranjeros por leyes de casta, pero la disposición exacta de los hermanos por orden de edad y esa porción quíntuple para Benjamín, fue una provocación controladísima para medir si aún existía envidia entre ellos. Y finalmente, el golpe maestro, la copa de plata incriminatoria en el equipaje de Benjamín, que lo condenaba directamente a la esclavitud. Estas palabras constituyen uno de los discursos más elocuentes de todo el registro histórico. Judá, el mismo hombre que años antes había propuesto vender a José, ahora se ofrece voluntariamente como esclavo perpetuo. Es la prueba definitiva. Estaba dispuesto a sacrificar su libertad para siempre con tal de evitar que las canas de su padre descendieran con dolor a la sepultura. El arrepentimiento era ya, sin lugar a dudas, absoluto. Imaginen el clímax emocional de este instante. Tras ordenar salir a todos sus sirvientes, el imponente gobernador egipcio llora a gran voz y quiebra décadas de un silencio sepulcral. Los hermanos, lógicamente, quedaron mudos de asombro y terror. Estaban a merced del hermano a quien quisieron asesinar. Sin embargo, la perspectiva que se les revela es sublime. Fue Dios, y no la malicia humana, quien lo había enviado adelante para preservar la vida mediante un salvamento monumental. Sección 3. Migración a Gosén. El descenso a Egipto. Seguimos. La noticia del reencuentro sacudió el campamento en Canaán, pero este traslado masivo de toda la familia no fue una simple decisión impulsada por el hambre. En Beerseba, mediante una visión se ratifica una garantía omnipotente. Esta promesa divina garantizó que el descenso a Egipto no sería en absoluto el fin de la simiente elegida, sino la matriz exacta donde se incubarían hasta convertirse en una nación innumerable, todo respaldado por la certeza inquebrantable de un futuro retorno. Y este punto es absolutamente crucial para entender la estrategia superior detrás de todo. Canaán no era un entorno propicio en ese momento histórico. Expulsar a tribus tan poderosas era imposible, y mezclarse con ellas hubiera provocado sin duda una asimilación idólatra. Egipto, por el contrario, ofrecía un aislamiento perfecto. Al abominar los egipcios a todo pastor de ovejas, se eligió de forma natural una barrera sociocultural impenetrable. Esto mantuvo a Israel como un pueblo distinto y totalmente separado en la riquísima tierra de Gosén. Llegamos a la sección 4, bendiciones proféticas de Israel y el destino de las tribus.
Tras 17 años de paz, la vida del anciano Jacob llega a su fin. Y aquí presenciamos una escena monumental. Observemos la precisión matemática de estos decretos proféticos pronunciados desde su lecho de muerte. Las acciones del pasado forjaron destinos irrevocables. Rubén perdió su dignidad por su grave pecado moral. Simeón y Leví fueron esparcidos por su extrema crueldad. Y a José, en reconocimiento a su firmeza inquebrantable, se le otorgó una doble porción hereditaria al adoptar formalmente a sus hijos, Efraín y Manasés, como líderes de tribus separadas. Pero de entre todas las bendiciones, esta es con diferencia la más trascendental. Las más altas prerrogativas se transfirieron a la tribu de Judá. El león es aquí el símbolo irrefutable del linaje real. Una profecía mesiánica inquebrantable que establece con absoluta certeza que el verdadero gobernante, Shilo, provendría de esta simiente, y ante él todas las naciones rendirían el máximo homenaje. Sección 5. El atardecer del patriarca. Un final sereno. La cronología de la vida de Jacob es tremendamente elocuente. Hablamos de un hombre que pagó carísimo su primera gran acción engañosa, cosechando exactamente lo que sembró. Vio cómo sus propios pecados se multiplicaban en la conducta de sus hijos. Sin embargo, aunque la disciplina divina fue amarga e implacable durante décadas, cumplió su propósito purificador. Terminó produciendo el fruto apacible de justicia, permitiéndole descender quieta y apaciblemente al sepulcro en sus últimos años. Resulta imperativo hacer una pausa aquí. Como analistas de este texto tenemos que reconocer que la integridad histórica de este registro es formidable. A diferencia de tantas historias antiguas, sesgadas, que idolatran a sus héroes, aquí los defectos de hombres eminentes saltan a la vista sin ningún tipo de filtro. Esta imparcialidad implacable nos revela un propósito doble. Por un lado, proveer un inmenso aliento, mostrando que hombres con enormes fallos lograron el triunfo. Y por otro, lanzar una severa amonestación, probando que los pecados siempre enfrentan la justicia. Y llegamos a la sección final. La 6, el legado de José y el perdón definitivo. Tras la muerte de Jacob, el terror resurgió entre los hermanos, pensando que José se vengaría. Pero lo que reciben es un perdón rotundo. Y es que la vida de José va mucho más allá del relato histórico puro. Se alza como una ilustración magnífica. Analicemos estos paralelos factuales porque son innegables. La envidia impulsó la venta de ambos. Ambos sufrieron calumnias y prisiones inmerecidas debido a su rectitud. Ambos fueron elevados por la providencia desde lo más bajo hasta convertirse en salvadores absolutos. La malicia humana ejecutó el crimen, sí, pero una autoridad superior anuló sus efectos. A lo largo de las siguientes décadas, los honores imperiales en Egipto jamás diluyeron la identidad de José. Para él, Egipto era simplemente su lugar de destierro temporal. Su fe en la restauración divina se mantuvo tan monolítica que extrajo de sus parientes un juramento solemne, irrevocable, que cuando Dios los visitara, debían llevarse sus restos a la tierra prometida. 110. Esa fue la edad exacta a la que murió José, marcando el cierre rotundo de la era patriarcal. Sus ojos se cerraron, pero sus palabras resonarían a lo largo de los siglos. Su cuerpo embalsamado fue depositado en un ataúd en Egipto. Durante los siglos de arduo trabajo y opresión que sobrevendrían, ese sarcófago no fue un simple monumento a la muerte, fue un faro profético. Un recordatorio mudo pero ensordecedor que ordenaba a cada israelita recordar su estatus de peregrino, dictando que su destino final de ninguna manera eran las pirámides, sino la tierra jurada a sus padres. Y cerramos este análisis con un interrogante de inmenso peso. Frente a las demoras prolongadas y al aparente silencio de la providencia a lo largo de los años, la historia que hemos desglosado hoy nos exige una fe incorruptible. La liberación divina opera con un cálculo absolutamente exacto. Reflexionemos profundamente sobre esto. Hasta nuestro próximo desglose.